Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, qué bueno vernos una vez más por este medio. Es una total bendición que te puedas conectar con nosotros a través de estos medios digitales para poder juntos escudriñar la palabra de Dios. Y en este tiempo yo quiero empezar sin antes, primero podamos hacer una oración. Sí, ahí donde estás en casa o donde estás viendo este video, yo te invito a que puedas cerrar un momento los ojos y podamos orar al Padre. Dios amado, Dios bueno, te damos muchas gracias por este día, Señor, por este momento que nos estás regalando y pues nos ponemos en tus manos, Padre, encomendamos en tus manos nuestra vida, nuestro ser, lo que somos, cuanto tenemos. Te pedimos, Señor, tu ayuda, tu revelación y tu discernimiento, para que todo lo que se hable, se diga, sea conforme a tu corazón. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y para comenzar este momento, este tiempo, yo quiero que ahí donde tú te encuentres, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, de los versos 1 hasta el 4. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces, déjeme ponerle un poco en contexto. Jesús está a una nada, a un pelo de iniciar su ministerio, empezar a salir y predicar y hacer las grandes cosas que él hacía, los milagros, las sanaciones y demás. Pero antes de eso, él se prepara, él decide tomar un tiempo para prepararse espiritualmente. Y se fue a ayunar 40 días y 40 noches. Se dice que él estuvo en el desierto todo ese tiempo. En este punto, en este momento, Jesús está como una persona, como un hombre. Dejó ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial, para venir a habitar un cuerpo terrenal. Y como tal, tuvo hambre. Nosotros no comemos 8 horas y ya estamos mordiéndonos las uñas, ¿no? Ya estamos buscando qué hay en la cocina o qué hay para comer. Jesús estuvo 40 días y sí tuvo hambre, era una sensación normal, natural, humana. Una necesidad física. Y en ese momento se le aparece el tentador, el diablo, que le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y sabes, en este punto yo quiero reflexionar así, simple y sencillo. Jesús estaba como hombre, tenía necesidades humanas, necesidades del cuerpo, que era la alimentación. Y el diablo vino justamente a tentarlo en esa debilidad. Y hemos visto muchas veces que el diablo te va a tentar conforme a la debilidad que presentemos, conforme a la concupiscencia que hay en nuestro corazón. No estoy diciendo que Jesús estaba pecando o había concupiscencia, no, pero sí tenía una necesidad física, la cual era alimentarse. Pero también tenía un propósito espiritual, el cual era privar su cuerpo de alimento como una ofrenda a Dios, para prepararse para su ministerio, para empezar a ejercer el ministerio. Y la respuesta de Jesús fue clara y contundente. Él agarra y hace mención a Deuteronomio capítulo 8, verso 4 o 3. Por eso dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese escrito está quiere decir que no me estoy inventando en este momento, sino que Dios ya había enseñado generaciones atrás que no solo de pan ha de vivir el hombre. Y te hago recuerdo, ese momento es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está en el desierto. Está caminando
está a punto de llegar o a punto de poseer la tierra prometida. Y habla en el versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Conocemos la historia de cómo fue el maná, cómo es que apareció el maná. Ellos estaban en el desierto, no tenían que comer y Dios manda comida desde el cielo. Ese maná es producto de una orden verbal que da Dios, que se haga el maná, que se caiga comida del cielo. Para saber que la boca de Dios, la palabra de Dios, tiene poder. No había una fuente de comida, Él dijo hágase comida y así se hizo. Y era una comida, no cualquier comida, una comida especial. Por eso dice, comida que no conocieron ni tú ni tus padres. El maná, ese alimento que vino directamente de Dios. Y en esa oportunidad dijo, Moisés enseñaba para saber que no solamente de pan vive el hombre, no de lo que prepara, sino de lo que viene de la boca de Dios, del poder de la boca, del poder de la palabra de Dios. De eso somos sustentados. Entonces sí, humanamente muchas veces sufrimos esa escasez, o no esa escasez, perdóneme, sufrimos esa necesidad de comer. Tenemos esa necesidad de ingerir alimento, porque si no lo hacemos, pues vamos a morir de inanición, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita generar energía a través de los sustratos que ingerimos. Y si no lo hacemos, va a llegar a un punto en el que nos autoconsumimos y posterior a eso llegamos a consumirnos tanto que nos morimos. Y esta es la relación que hace Jesús con el alimento físico que todos los días nos desesperamos por comer, como por el alimento espiritual que todos los días debería ver en nosotros esa hambre por la palabra de Dios. Yo le voy a volver a leer el versículo 3 de este Deuteronomio 8, pero en la versión Kadosh, que dice, Él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer man, la cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerles entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que está escrito en su palabra, es nuestro alimento. Mi pregunta, ¿cuánto te estás alimentando tú? ¿Cuánto estás consumiendo la palabra de Dios? Te repito, pasamos un día sin comer y ya nos estamos jalando los cabellos desesperados, buscamos ansiosos algo que comer. ¿Será que pasa lo mismo cuando un día no recibimos palabra de Dios? Cuando un día no leemos la palabra de Dios. ¿Será que en nosotros se crea esa necesidad de buscar y buscar otra vez nuevamente el alimento espiritual? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Está hablando Pedro a sus discípulos, en este caso, a quienes a él enseñado.
Y él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, otra vez se hace esta analogía tan bonita de que la palabra de Dios, la enseñanza que viene de Dios es un alimento que nutre nuestra vida, nutre nuestro ser. Pero aquí Pedro lo hace de una manera más simple y sencilla. Dice, como un niño recién nacido busca la leche, así deberíamos buscar nosotros el alimentarnos de la palabra de Dios. No sé si usted ha visto alguna vez un recién nacido cuando está de hambre. Primero empieza a buscar, empieza a mover la cabeza o olfatear, ver dónde puede estar su comida. Y si no la encuentra, se desespera y empieza a llorar y a llorar y a llorar hasta que pueda comer. Así busca un recién nacido su alimento. Así deberíamos nosotros buscar la comida de Dios, buscar el alimento del Padre, ese maná espiritual, esa palabra del Dios vivo. Más atrás, Pablo vuelve a hacer esta comparación de la palabra de Dios como comida, pero él lo separa en dos aspectos. En una primera comida, que es la leche espiritual, y en una segunda comida, que es más consistente, que es la vianda o el alimento sólido. Sí, por etapas nosotros debemos ir consumiendo lo que nos corresponde. Dice 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Porque les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta. Me voy a enfocar en este punto nuevamente. La palabra es el alimento para nuestra alma. Esta puede ser, como decía Pedro, leche si suavita, linda, el primer alimento que recibe el niño, como puede ser un alimento más sustentoso, más entre comillas difícil de digerir, sí, pero que tenga mayor peso, que es la vianda, y esto es para quienes están ya más crecidos en la palabra. Entonces, sí, tenemos que anhelar alimentarnos como el niño recién nacido con la leche espiritual, pero un niño no le sigues dando solamente leche hasta sus 15 años. A partir de los 6 años inicia la lactación o la alimentación complementaria. Entonces, así tiene que ser nuestra vida espiritual. Ir incrementando cada vez mayores porciones más variadas, porciones más sustentosas, para así nutrir nuestra alma y así nutrir nuestro espíritu de la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra es nuestro alimento. ¿Y dónde está esa palabra? Pues transcrita, escrita en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me quedo con el versículo 16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, mi amado hermano, es inspiración divina. El hombre la habrá podido plasmar tras la revelación del Espíritu, tras la revelación de Dios, la inspiración de Dios. La Biblia es el único libro que se ha escrito en tantos años que no hay una contradicción en ella.
Y esa es la palabra, y ese es el sustento, o ese es el alimento que nosotros necesitamos, porque es palabra viva, inspirada por Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Y si usted ve un poco más arriba, estamos hablando de la armadura de Dios. Exactamente cuando se habla de la palabra de Dios, dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, por un lado, es nuestro alimento, es nuestro sustento, es lo que nos hace crecer, nos fortalece espiritualmente. Y por otro lado, la palabra de Dios es una espada de defensa. Es una espada de doble filo, lo vamos a ver más adelante. Y lo vemos en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nos alimenta, nos sustenta, nos nutre y nos sirve de defensa. Esa palabra ingresa a nuestra vida, a nuestro ser, dice, rompiendo coyunturas, rompiendo ligaduras, rompiendo cadenas de opresión. Esa espada penetra en nosotros para darnos libertad, para traer salvación. Por eso dice el apóstol que es viva y es eficaz. Y yo me quiero, quiero por favor que me entienda esta parte cuando yo digo que la palabra es viva. ¿Por qué? Porque hace algo en nosotros. Porque no se queda estática. Porque no es algo pasajero, es algo eterno. Su palabra es para siempre. Decía el apóstol, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, permanecerá. Y el poder de la palabra de Dios es infinito, es grande. Es lo único que Dios tiene por encima de Él mismo, porque Él respeta su palabra. Él con la palabra dijo, hágase la luz, háganse las estrellas, háganse los alimentos. Él dio la voz, Él dio la orden con su voz. Y con el poder de esa palabra se realizó, se ejecutó. Por eso es viva, porque tiene una reacción, causa una reacción. Por eso es eficaz. Usted sabe que es la palabra eficaz, ¿verdad? Que da el resultado esperado. ¿Cuál es ese resultado? Trae libertad, rompe coyunturas, rompe ligaduras, rompe cadenas. Rompe celdas, penetra en el alma. Usted conoce cuál es la espada de dos filos, ¿verdad? Una que tiene filo arriba y filo abajo en ambas partes. Entonces, una espada de doble filo corta al entrar, corta al salir, corta arriba y corta abajo. Así es, así la asemeja el apóstol Pablo a la palabra de Dios. Y es importante en nosotros que estemos muy bien alimentados con la palabra de Dios, para no ser fácilmente engañados, para no ser llevados como árboles o como barcos fluctuantes en la corriente a la deriva del mar, que no tiene una dirección, o como el viento que no sabe de dónde viene o a dónde va, sino tener esa convicción de lo que dice la palabra de Dios, de lo que está escrito. Así como Jesús, Él sabía y tenía la convicción, dice, escrito está, porque escrito está.
Y hoy es un tiempo que debemos alimentarnos. Alimentarnos nosotros para poder alimentar al resto. Oseas, capítulo 8, versos 11 al 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y escúcheme bien, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Es nuestro momento de salir y esparcir esta palabra, porque la gente está con necesidad. La gente necesita de Dios. La gente necesita de la revelación del Espíritu, necesita beber la leche espiritual, necesita alimentarse con la vianda, necesita nutrir su espíritu. Si tú sales a la calle vas a notar que la gente está más aprensiva, está más necesitada. ¿Por qué? Porque hay este periodo de hambre. Pero no esperemos a que Jehová cierre los cielos y ya no pueda ser hallado. La Biblia dice, buscad mi rostro mientras pueda ser hallado. Entonces va a haber un momento en el que no vamos a poder hallarlo. Y si no lo hallamos nosotros, ¿cómo vamos a poder darlo a los demás? Aprovechemos este tiempo, nutrámonos, alimentémonos de la palabra y demos de comer esta misma palabra. Esta palabra que tiene que ser en nosotros, rema, tiene que ser vida. La palabra tiene que ser vida, viva. Tiene que generar algo en nosotros. No puede ser que escuchemos algo, entre por un oído y salga por el otro. Esta palabra, la palabra de Dios, tiene que generar un cambio en nosotros. Tiene que generar una desesperación, una pasión por Dios, una pasión por las almas, de poder llegar al más necesitado, al más pobre, al más humilde, aquel que necesita oír de Dios, que somos todos. Pero repito, esta palabra tiene que ser viva. Y para que esa palabra sea viva, tiene que ser vivificada por su Espíritu Santo. De nada sirve la letra si no hay la revelación del Espíritu. Este instrumento que nosotros tenemos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios, para nosotros poder entenderla necesitamos también del Espíritu que la inspiró, para así recibir la revelación de su gloria. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 5 y 6 dice la palabra: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos bautizó ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es ahí nuevamente a lo que le decía. ¿De qué te sirve o no nos sirve leer la Biblia de tapa a tapa, saberla de pe a pa, si no tenemos la revelación del Espíritu? Pero me dirás, acabas de decir que es importante que leamos. Es muy importante que leamos, porque nos alimenta, nos nutre. Tenemos que conocer, pero no a letra muerta, sino, como decía Pablo, que sea viva y eficaz. Y para vivificarla, te repito, necesitamos la revelación del Espíritu Santo.
¿Cómo conseguimos eso? Solamente con intimidad con Dios, buscando de Él, entrando en oración. Tú lees algo en la Biblia y dices, no entiendo. Amén. Ora a Dios y Dios va a dar espíritu de revelación. No puedo comprender. No sé qué me quiere decir Dios con esto. Bien. Busca de Dios, busca en la intimidad con Dios y Él va a dar esa respuesta. Él va a dar aquello que no estás pudiendo comprender. No leas por leer. La Biblia no es un libro que se lee por deporte, se lee por pasión, por amor. Se lee con revelación, pidiendo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Uno puede tener el gran hábito de lectura, haber leído tantos libros, tantas enseñanzas o tantos cuentos, qué sé yo. Pero no hay ningún libro como la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos nutre, que nos edifica, que llega hasta el alma, que rompe coyunturas. Pero tiene que ser siempre bajo la revelación del Espíritu de Dios. Yo te animo a que en este tiempo podamos empezar a realizar ejercicios de alimentación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos nuestros altares. Y pronto vamos a hablar de altares en casa. Va a estar fenomenal, se lo prometo. Hagamos nuestros altares personales, altares en familia. Busquemos de Dios. Aprendamos de Él. No entiendo la Biblia. Ora a Dios. No necesitamos la interpretación de otros terceros, cuando Dios nos puede dar la misma revelación a nosotros. Esa inspiración que dio aquel que la escribió nos puede dar su revelación. Por eso es que el único libro que nosotros manejamos, en el cual nos basamos, es en el canon bíblico, que te repito, es y únicamente es la palabra de Dios transcrita, escrita, que viene a enseñarnos, a redarguirnos, a consolarnos, a fortalecernos. Busquemos de Dios, busquemos su justicia, leamos su palabra, alimentémonos. En Efesios decía Pablo, y lo hemos leído, que es como una espada. Es tu arma con la cual te vas a defender, así como Jesús se defendió y dijo, escrito está, la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a decir escrito está cuando el enemigo nos quiera atacar? Gloria sea al Padre. Y yo te invito nuevamente a que podamos reflexionar, redarguirnos y escudriñar cada vez más la palabra de Dios. Que en este tiempo sea un tiempo provechoso, tiempo de estudio, de alimentación, tiempo de crecimiento espiritual. Vamos a orar para cerrar este tiempo de palabra. Dios bueno, Padre Santo, gracias te damos una vez más porque, Padre, no hay nadie como tú. Gracias porque tenemos hoy tu palabra, que es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para hacernos entrar en razón, Dios, para poder ver en qué nos hemos equivocado, Dios, y ayúdanos a caminar conforme a tu verdad, a tu palabra, a tus escritos, Señor. Que nada sea sabiduría de hombre, sino en todo sea tu Santo Espíritu dando revelación a nuestras vidas. Gracias por cada persona que está recibiendo este mensaje, Señor, en su vida, en su corazón, allá por donde se encuentre, por cómo sea transmitido. Yo te pido por ellos, Dios.
para que tu palabra sea hecha viva, sea hecha rema en sus vidas. Gracias, amado Padre. Te encomendamos lo que somos y el resto de lo que vamos a vivir, lo que vamos a tener. Confiamos en ti, Dios, porque tu palabra es justa, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú nos guardas, porque escrito está. Tú nos cuidas como a la niña de tus ojos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por haber visto esta transmisión, este video. Que Dios te bendiga grandemente.